Y vamos a simplemente comentar desde el punto de vista jurídico sobre esta decisión que se tomó ayer por la Suprema Corte de Justicia. El presidente, de hecho, pusieron en la mañanera la posición de Saldívar, para decir que pues en realidad esa era una posición jurídica, que todas las otras, las de los 8 otros, eran una posición política. Y me gustaría tocar base con Ana Laura Magaloni, abogada constitucionalista. Ana Laura, el presidente dice se pronunciaron políticamente, no jurídicamente. Eh, Me gustaría tu punto de vista, porque a todos los que he consultado básicamente dicen, pues está en el artículo 21 de la Constitución que la Guardia Nacional tiene que depender de lo civil, y lo que dice Saldívar es, dado que el presidente es civil, entonces, y las secretarías dependen de él, entonces, pues son civiles, y entonces en realidad se tiene que considerar civil al secretario de la Marina, al secretario de la Defensa y además a todos los que forman parte de las secretarías. Entonces no hay militar, o sea, nos quedamos sin Sí, nada que se califique como militar. exactamente. Y entonces, ¿para qué está el 21? ¿No? ¿Para qué lo pusimos en el texto constitucional? Sí, da lo mismo, porque el presidente siempre va a ser civil y las secretarías siempre van a ser civil. Y yo me acuerdo muy bien cuando se negoció esa ley y todo era transitorio, ¿te acuerdas? Sí, o sea, lo que sí, En un sí, sí. proceso, Uh-huh. era en un proceso mientras que como podríamos recobrar eso que no hemos podido recobrar desde el sexenio Calderón en México. ¿Cómo podríamos hacer un tránsito de que el ejército dejara de ser nuestra policía y pasáramos y siguiéramos fieles a lo que sucede en una democracia, que hay una diferencia muy importante entre la policía y los militares con respecto a la seguridad de los ciudadanos y la forma de intervenir en las propiedades de los ciudadanos, en la libertad de los ciudadanos, en la forma de juzgarlos, etcétera, etcétera. Y ese debate sí está escrito en la Constitución y me dio muchísimo gusto que 8 ministros dieran la razón y me parece bien que el presidente diga que va a promover una reforma constitucional. Está bien, Sí, eso está bien. sí. Sí, porque Eh, además, mira, reconoce, esto es lo bueno, funcionan las instituciones, reconoce a la Suprema Corte toma una decisión, el presidente la acata, y después responde como respondería o tendría que responder, diciendo, quiero tener una mayoría de 2/3 partes, que es la que necesito, para poder cambiar la Constitución, y entonces lo dijo como, espero con toda mi alma tener esa mayoría y poder en los últimos días de mi gobierno cambiar la Constitución. Exactamente. Y vamos a ver si la Junta, yo lo veo difícil y veo complicado que para el fin del sexenio pueda tener esa mayoría, pero yo creo que seguirán insistiendo y esas son las vías democráticas. Consigue tus votos, consigue las 2/3 partes Exacto. más la mitad de los congresos y frente a eso la Corte no puede hacer mucho. Sí, Porque ese es el límite, porque ya tienes una mayoría tan grande sí, sí, te una respalda. legitimidad Uh-huh. política Se tan cambia el fuerte régimen, punto. que O sea, siempre se pueden cambiar las reglas, se necesita respaldo. exactamente. Y que si lo tienes, lo Sí, logras y está bien. Y me parece que esa es la discusión, que los ministros resuelvan políticamente, eso no lo debería de opinar el presidente. O sea, simplemente es el otro poder que argumenta, da sus razones. A mí me parece un debate muy claro, o sea, es un caso políticamente complejo y me dio sí. mucho gusto que se dieran los 8 votos, pero tampoco creas que el texto constitucional da para más. O sea, interpretarlo más rebuscadamente, o sea, como quiere Saldívar o los otros, así me parece que eso sí está fuera del margen que da la Constitución. Sí, de que Siempre hay dice muchas posibles me pareció interpretaciones interesante. El presidente dice que los otros se pronunciaron política y no políticamente. jurídicamente, y Esquivel termina su presentación diciendo hagámoslo por México, que me parece el argumento menos jurídico que puede haber. Y O más sea, emocional, ¿no? O sea, no, 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 pero, o o sea, sea, imagínate, hagámoslo por México, por México, que uno o sea, dice, ok, exacto. ya estamos en un debate político. No, no, digo, además es ella en particular, con todas las cosas que de todos modos indigna verla todavía votando y presentándose cuando solamente porque existe un amparo es que no se puede saber qué determinó la UNAM. Pero además no necesitamos que la UNAM lo determine porque todos ya leímos esos plagios. Pero bueno, Exactamente, ento exactamente. Que tienes razón que, o sea, la legitimidad de la ministra Esquivel está muy en duda. Y fíjate lo importante que son los votos, porque necesitamos 8 votos.
Sí, no la mitad. Una mayoría muy fuerte, ¿me entiendes? Para poder establecer límites al presidente o a los legisladores. Entonces, es tan delicado que haya personas que no están legitimadas para ese rol, porque los fallos se acatan también por legitimidad. O sea, ¿quién obliga a acatar el fallo? Pues es porque es la Corte y es respetable y es un organismo. Entonces, ese tema, pues sí lo va a tener que resolver la Corte y lo va a tener que resolver la UNAM, pero hay que festejar este fallo. Me parece. Y la respuesta del presidente, que dentro de las instituciones dice, voy a buscar esa mayoría. Exacto. Digo, políticamente se puede comentar, francamente, cuando lo oí en la mañana dije, o sea, el presidente al 4:40, o más bien al 5:40 de su gobierno, porque pues el 1 de octubre tomará posesión un nuevo presidente, va a tomar una decisión de cambio constitucional y en ningún momento mencionó esperando que conmigo coincida el nuevo presidente. Digo, por amabilidad, ¿no? Porque ese día ya va a haber un presidente que va a estar a punto de tomar posesión. Entonces, pues nada, me hizo pensar, ¿te acuerdas cuando López Portillo nacionaliza la banca el último 1 de septiembre? Y está sentado en la silla, ahí viéndolo, Miguel de la Madrid, y pues no se le ve muy contento. Y él ya tiene, o sea, acaba de ser electo presidente, bueno, en esa época, quién sabe qué era eso, pero bueno, de todos modos. Lo que quiero decir ya es que... Ya tenía la batuta, digamos. Sí, y el presidente está diciendo que va a mandar una reforma constitucional, de verdad, al 5:12, y recordemos que en el caso de Peña, el presidente López Obrador, que a mí no me pareció mal, ganó, en ese momento ya tenía la mayoría, demasiado tiempo pasaba en México entre el momento en que se ganaban las elecciones y se tomaba posesión, cuando en realidad ya la legitimidad la tenía otra persona. Bueno, pues Peña Nieto se hizo para atrás y en realidad lo dejó gobernar pues los últimos meses del gobierno de Peña Nieto. Y lo que nos está diciendo él es que él va a mandar una reforma constitucional sin habernos dicho antes, y le preguntaré a quien resulte favorecido si me no, nada. Bueno, así las cosas. O sea, va a seguir insistiendo en que ese es el camino, es lo que nos está diciendo el presidente, y que lo haga por los vías institucionales. Exacto, que consiga la mayoría y entonces ni modo. O sea, pero por el momento la Constitución dice que la Guardia Nacional es civil y depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y eso, qué bueno que lo podemos hacer valer, y me parece importantísimo haberlo hecho como lo hizo la Corte, en una sola discusión, con mucha altura, mucha tal, y mucha cohesión. Y ojalá los ministros entiendan que es tan importante su cohesión para establecer los límites constitucionales, porque ahora sí nos quedó claro a todos nosotros, y no ha pasado así en otros casos. Que nos queda claro dónde está el límite, cuál es lo que ya no se puede hacer. En otros casos no ha sido tan potente la discusión y la cohesión de la Corte, y yo la festejo en un tema que la verdad era difícil. Políticamente, jurídicamente no me parece difícil. Pues gracias. Muy claro la Constitución. Gracias, Ana Laura. Muchas gracias, Denise. Gracias.